Vamos a continuar hoy con este tema importante acerca de la familia que ora, abre los cielos a la siguiente generación. Y quiero decirte hoy que tu oración, mamá, tu oración, papá, está abriendo los cielos a tus hijos. Mira, quizá tú vienes marcado por un pasado oscuro. Vienes marcado porque fuiste una persona que practicó cosas que a Dios no le agradaban, pero ahora conociste al Señor y fuiste libre. Y tu familia, tu ascendencia, tus padres, ni abuelos, bisabuelos, fueron gente también que no quería nada con Dios, gente mala. Malo en el sentido de que fueron gente desordenada. Pero ahora tú has cortado esto y tu descendencia será una descendencia que vivirá en victoria. Será una descendencia que tendrá cielos abiertos. Será una descendencia que amará a Dios, que le seguirá a Dios, que servirá a Dios. Una descendencia victoriosa por el poder de Dios. Mamá, papá, en victoria, levántate siempre en victoria, porque el Señor está contigo. Vamos a hablar hoy un tema que usted y yo tenemos que entender, porque la oración de los padres tiene un efecto poderoso en nuestros hijos. Así como yo impacto a mi hijo de forma a veces negativa con mis actos, en la oración yo impacto a mis hijos para que sea alguien de gloria, alguien que ame y glorifique a Dios. El Padre Eterno, Dios, da una instrucción al pueblo de Israel diciéndole que las instrucciones que Dios le había dado se las enseñaran a los hijos y se las repitieran todos los días, al acostarse, al levantarse, al caminar, al andar. Pero que estos hijos se las repitieran también a los hijos y a los hijos. ¿Para qué? Para que fuera una descendencia de rectitud, de gente que amara y glorificara siempre el nombre de Dios. Así que cuando los padres oran por sus hijos, están diciéndole a Dios: Padre, interviene en mis hijos. Cuando un papá, una mamá se levantan a clamar y a decir: Padre, toma a mi hijo, está diciéndole a Dios: interviene Dios en mi hijo, porque ya humanamente yo no puedo hacer nada. Entonces, ven Dios a intervenir en la vida de mi hijo. Y esa debe ser nuestra oración, que Dios intervenga siempre directamente en la vida de nuestros hijos, pero que cuando los hijos están en crisis, nuestra postura debe ser orar, clamar para que Dios intervenga en la situación difícil que están atravesando nuestros hijos. Y vamos a ver ejemplos muy poderosos, por ejemplo, en la vida de los hijos, cuando un padre o cuando una madre se levantaron para orar. Por ejemplo, en Génesis capítulo 17, hablamos de Abraham, que ya lo vimos, y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: ciertamente será tu mujer, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él. En cuanto a Ismael, también te he oído, y he aquí, le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una nación, una gran nación. Escuche, Abraham clamó a Dios por un hijo, pero no fue el hijo de la promesa. Sin embargo, él tuvo a Ismael, que no fue el hijo de la promesa. Y Dios confirmó el pacto en su hijo Isaac, que era el hijo de la promesa. Abraham lo entendió. Abraham entendió que Ismael no era el hijo de la promesa. No es el caso ahora. Pero Abraham intercedió por Ismael. Quizá preocupado por cuál sería el destino de Ismael,
cuál sería por así decirlo, la vida que le iría a tocar a Ismael. Y él se levanta a orar y dice: Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Estaba clamando para que Ismael fuera un hombre que amara a Dios, fuera un hombre que le sirviera a Dios, fuera un hombre que vivir delante de Dios significa vivir en la presencia de Dios, estar en la presencia agradable de Dios. Y Abraham dice: ojalá Samuel viva delante de ti. Y dice que Dios le respondió. Dios le respondió a Abraham. Mira, si hay algo que Dios responde, es la oración de un padre cuando está en angustia. ¿Sabe por qué? Porque la oración de un padre que clama en angustia por su hijo es una oración sincera delante de Dios. Es una oración que sale de lo más profundo de nuestro ser. Por eso la oración de un padre sobre los hijos es una oración de bendición, es una oración que abre los cielos, porque es una oración sincera. Yo creía que es una oración muy poderosa, no es un rito, sino que es algo que sale de nuestro ser profundo. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos. Usted no se ha dado cuenta que a veces usted ora por otras cosas y como que no hay respuesta, porque Dios sabe que no es una oración sincera, sino que es una oración que va direccionada por nuestro deseo, va direccionada a lo mejor para algo que no nos conviene. Pero cuando oramos por los hijos, los cielos se abren. ¿Por qué? Porque es una oración que sale de lo más profundo de nuestro ser, a veces con lágrimas, pero es una oración que hacemos conectados con nuestro Padre y clamamos a Dios. Abraham lo hizo. Abraham clamó a Dios y dijo: Padre, ojalá Ismael viva delante de ti. Y dice: y respondió Dios. Eso habla que Dios estaba allí, escuchando al Padre, orando por su hijo. Como Dios escucha tu oración, mamá, tu oración, papá, cuando clamas por tus hijos. Cuando clamas por tus hijos. Dios bendiga a los padres que oran por sus hijos. Dios bendiga a los padres que, así como Abraham, claman por los hijos. Y dice la palabra: y respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él. Y Dios le dice: en cuanto a Ismael, también he oído, también te he oído. Y dice: he aquí, le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Mira, la oración de Abraham movió la mano de Dios a favor de Ismael. La oración de Abraham abrió los cielos para Ismael. Tu oración, mamá, tu oración, papá, abre los cielos para tus hijos. Dios oye la oración de un padre que clama en angustia. Dios oye la oración de una madre que clama en angustia. Dios oye la oración de un padre que clama por su hijo. O hay padres frustrados porque su hijo no tiene un proyecto de vida. Hay hijos que ya tienen 40 años y están en la casa sin absolutamente nada de proyectos de vida. Hay hijos que están frustrados, desesperados. Hay hijos que se sienten abatidos por la vida. Mamá, papá, levántate a orar por tu hijo. Hablamos y venimos hablando acerca de profetizar en la vida de nuestros hijos. A veces somos buenos para lanzar maldiciones a los hijos. No sirves para nada, eres un inútil, serás como tu abuelo, serás un fracasado como tu tío, pero no bendecimos a los hijos. Mamá, papá, este 2025, este año, cambia tu forma de hablar respecto a tus hijos. Ten fe que Dios va a levantar a tu hijo de la crisis en la que se encuentra. Ten fe que Dios va a sacar adelante a tus hijos del problema que están viviendo. Ten fe que Dios va a levantar a tus hijos en victoria. Ten fe que Dios va a dar victoria a tus hijos. Pero hay un papá
que debe levantarse. Hay una mamá que debe levantarse y creerle a Dios que Dios va a dar la victoria en los hijos. Y lanzan maldiciones y maldiciones y maldiciones sobre los hijos. Los atan. Papá, mamá, ora por tu hijo. Úngelo. Aquí hemos hablado acerca de poner las manos, de orar por ellos, ir a la habitación, parece locura, unja su cama, ore por ellos, profetice en ellos. Padre, yo declaro, yo profetizo que mi hijo será un instrumento tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido hoy que mi hijo viva delante de ti, así como lo hizo Abraham, que mi hijo viva delante de tu presencia, que mi hijo viva delante de tu presencia, que Ismael viva delante de tu presencia. Isaac era el hijo de la promesa, pero te pido por Ismael, no olvides a Ismael, que él pueda vivir delante de ti. Y Dios le respondió, ciertamente Dios le respondió y le dijo, te he oído, he aquí le bendeciré. La oración del Padre abre los cielos para la bendición de los hijos. Yo quiero, mamá, papá, que usted crea esta palabra. Cuando tú oras por tus hijos, abres los cielos para ellos. Clama a Dios por tus hijos. Consagra a Dios a tus hijos. No importa que ya se hayan casado, ya tú eres abuelo, ya tú tienes bisnietos. No importa. Úngelos. Profetiza sobre ellos. Declara sobre ellos que tus hijos, tus nietos, bisnietos, tataranietos y las siguientes generaciones serán gente que amará a Dios. Y tú puedas decir, Señor, ojalá, yo deseo, Padre, que mis hijos puedan vivir delante de tu presencia. El plan del enemigo es destruir el diseño de Dios. El plan del enemigo es que tu familia esté en miseria, esté en ruina. Y cuando hablo de miseria y ruina no me refiero a la parte económica, me refiero a la parte espiritual. Es decir, que en tu casa no haya bendición de Dios, sino que haya una constante pelea, que haya constante ruina en la casa. Es decir, el esposo golpeando a la esposa, los hijos entre ellos peleándose, gritos por aquí, insultos por allá, egoísmo, que en la casa no haya paz. Esas son obras de las tinieblas que están operando en los hogares. Y tú y yo tenemos que levantarnos como hombres de Dios, como mujeres de Dios, a pelear por nuestra familia. Y en este tiempo, el enemigo está atacando directamente a la familia, pero el punto más débil o más frágil por donde está atacando se llama los hijos. Los hijos son el blanco del enemigo. Los hijos. Y gran parte de que los hijos estén desprotegidos es responsabilidad de los padres. Cuenta la historia que en cierta ocasión hubo un incendio forestal y millones de especies murieron, animalitos murieron. Y los bomberos, ya después que apagó el incendio, los bomberos empezaron a buscar pues la causa del incendio, empezaron a recoger los animalitos que habían quedado allí y encontraron un ave quemada en el suelo, con sus alas extendidas, calcinada el ave. Y el bombero se sorprendió cuando movió el ave, escuchó el sonido o el pillar, como hacen los pollitos, como de unos polluelos, de unas aves chiquiticas. Entonces, cuando mueve el ave, cuando movió el ave grande, se dio cuenta que debajo de las alas calcinadas estaban los polluelos. Y a mí me impactó esto cuando lo escuché. Estaban vivos los polluelos.
Porque la madre o el padre, ese polluelo, esa ave, dio su vida protegiendo a los hijos. Y los hijos, sus polluelitos, vivieron porque estaban bajo la cobertura de las alas de esa ave madre. A mí me impactó esto, porque nuestros hijos deben estar bajo la cobertura espiritual nuestra, bajo la cobertura de Dios. Nuestros hijos deben ser cubiertos por nosotros los padres, espiritualmente hablando. Nuestros hijos, escuche, espiritualmente hablando, deben ser cubiertos por los padres. Deben ser cubiertos espiritualmente por los padres. Usted y yo somos el anillo de seguridad número 1 de nuestros hijos para ser protegidos espiritualmente. Job, que es otro ejemplo que vamos a ver, y ya lo vimos, era un hombre que todos los días se levantaba y ofrecía sacrificio a Dios por sus hijos. Y Job decía, lo ofrezco por si quizá han pecado, para saber, no sé si habrán pecado mis hijos, Padre, yo te pido perdón por ellos, por si las moscas pecaron, ¿no? Uno no vaya a saber que sí pecaron o no, pero Dios, aquí está, por mis hijos. Y dice la palabra que Job y su familia, espiritualmente hablando, tenían un muro de protección al punto que Satanás, el enemigo, ni lo volteaba a ver, porque él sabía que no podía hacer absolutamente nada en la vida de Job. Dice la palabra que Satanás ni le importaba, rodeaba el mundo y no consideraba a Job para nada, ni molestaba a Job para nada, porque sabía que había un cerco de protección de parte de Dios. Mira, ese cerco tú y yo lo tenemos que tener en nuestra familia. Ese cerco espiritual en este tiempo tenemos que tenerlo en nuestra familia, y nuestros hijos deben estar bajo nuestra cobertura espiritual. No solamente se trata de dar dinero para los zapatos, para la ropa, útiles escolares, el alimento, el techo, todo eso está bien. Pero así como cubres los gastos como papá, como mamá de tus hijos, tienes que cubrirlos espiritualmente. Y es allí donde muchas familias están perdiendo la batalla. Es allí donde muchas familias se han descuidado. Nuestros hijos no tienen una cobertura espiritual porque nosotros padres nos hemos descuidado. Nos hemos encargado de que no falte el alimento. Nos hemos encargado de que no le falte ropa. Nos hemos encargado de que estudien en los mejores colegios. Nos hemos encargado de que tengan todo bien. Pero no nos hemos encargado de guiarlos en Dios. No nos hemos encargado de levantarlos en Dios, de protegerlos espiritualmente para que amen a Dios. Fue lo que hizo Abraham. Abraham clamó a Dios diciendo, Padre, yo te pido que Ismael pueda estar delante de tu presencia. Yo te pido que Ismael pueda estar delante de tu presencia. Y tú y yo tenemos que levantarnos como padres a pedirle a Dios que nuestros hijos sean gente de presencia de Dios. Ayer hablaba con mi hijo y le dije, hijo, hay cosas que yo te puedo dar económicamente. Y quizá el día que ya yo me muera, tú vas a quedar con una herencia, la casa, con tu hermana vas a quedar con la casa, vas a quedar con lo que te dejé en la parte educativa, de estudios. Pero el mejor regalo, hijo, que te puedo dar es que tengas una relación con Dios. Todo lo material, eso no sirve para nada. Lo mejor y lo único y lo más valioso, hijo, mi tesoro que te puedo dejar es que tú ames a Dios. Es que seas un hombre de presencia de Dios. Es que seas un hombre que reconozca a Dios en todo. Y se lo voy a seguir repitiendo todos los días. Al igual a mi hija. Y yo le invito a usted como padre que lo mejor que usted le pueda dejar a su hijo sea una relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo material lo consigue cualquiera. Eso material viene después.
Pero cuando hay un hijo que ama a Dios, cuando hay un hijo que se levanta a buscar a Dios, las puertas se abren, los cielos se abren a su favor. Cuando hay un hijo que se levanta en victoria buscando a Dios, claro que va a tener pruebas, claro que él va a enfrentar sus luchas, pero será un hijo de cielos abiertos. Dios irá delante de ellos, rompiendo cadenas, abriendo puertas, abriendo cerrojos, porque tu mamá, porque tu papá, te levantaste en victoria, los instruiste en el camino del Señor y Dios le dio la victoria a tus hijos. Y este año estamos en guerra espiritual por nuestros hijos, por nuestra familia. Yo sé que Dios va a levantar familias en victoria. No tengas miedo, papá, mamá, de consagrar a tus hijos para Dios. Quizá tus hijos fueron consagrados a una estatua, a una virgen, a un santo. Conságralos para Dios. Quizá tus hijos nacieron en pecado, porque tú en tu vida desordenada los tuviste en medio de borrachera. Quizá tu hijo fue concebido en medio de borrachera, en medio de una noche loca de drogas. Conságralo para Dios y dile: Padre, perdóname y consagro a mis hijos para ti. Que mis hijos te amen, que vivan para tu gloria, que mis hijos te busquen, que mis hijos te adoren. Y que tu oración sea como la de Abraham, que Abraham dijo: ojalá Ismael viva delante de ti. Hay hijos que hoy viven delante de la botella del alcohol. Hoy yo he visto madres desesperadas por un hijo que se está matando a golpe borracho con otros. Yo he visto a madres desesperadas porque un hijo borracho se accidentó en una moto y ahora está en una UCI de hospital entre la vida y la muerte. He visto a madres desesperadas por hijos que no tienen proyectos de vida, hijos que no les importa nada, ya tienen 30, 40 años y siguen en el sofá chantados viendo televisión. Son gente que no tiene un espíritu muerto. He visto a madres desesperadas por un hijo que tiene una novia que no le conviene y la madre lo sabe, pero el hijo no le importa absolutamente nada. Mira, Dios cuida esos detalles cuando los consagramos a Dios. Hasta esos detalles de darle una buena esposa a nuestros hijos, un buen esposo a nuestras hijas, vienen de parte de Dios. Cuando consagramos a nuestros hijos para Dios, Dios les da buenas esposas. Dios da un buen esposo a nuestros hijos, a nuestras hijas, porque son hijos guiados por Dios, porque son hijos consagrados a Dios. Pero muchos padres no estábamos en esta línea de la palabra. Y hay hijos que fueron sueltos al mundo para que hicieran lo que les diera la gana o lo que les viniera en gana. Y ahora hay padres que sufren. Hay hijos que hoy están viviendo una crisis terrible. Papá, mamá, ora por tu hijo. Papá, mamá, levántate a clamar por tu hijo para que Dios dé la victoria. Mamá, papá, así como Abraham clamó y dijo: Padre, deseo que Ismael viva delante de ti. Que tú puedas levantarte y decir: Padre, yo deseo que mi hijo viva delante de ti. Con nombre propio, que mi hijo viva delante de ti. Hay hijos que ciertamente están presos de las tinieblas. Hay una mamá, un papá que tiene que levantarse e ir a rescatar a ese hijo. Y así como el ave que les puse de ejemplo, que
murió calcinada, pero sus polluelos vivieron. Una cobertura espiritual. Te toca a ti, mamá, papá, ahora ponerle, como decimos acá, el pecho a la brisa, ponerle el carácter a la dificultad y levantarnos llenos del poder de Dios y pelear por nuestros hijos para que nuestros hijos tengan victoria. Hay hijos que están frustrados porque han tocado puertas para tener un empleo y no lo tienen. Ora por tu hijo, mamá. Ora por tu hijo, papá. Pero antes de lo material está lo espiritual. Y que tú y yo, mamá y papá, podamos convertirnos en una cobertura espiritual para nuestros hijos. Podamos ser un muro que Dios levante para nuestros hijos. Los hombres de Dios en el pasado, Abraham, Isaac, Jacob, fueron hombres. Ana, mujeres como Ana, fueron gente que dedicó sus hijos a Dios. Fueron gente que dedicó sus hijos a Dios. El Padre Eterno, dice la palabra, que amó tanto a este mundo, que le ofreció a su Hijo. A su único Hijo Él lo ofreció para que nos comprara a nosotros a precio de sangre. Eso habla de un amor del Padre hacia nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre envió a su Hijo a morir por ti y por mí, porque nos ama. Porque nos ama. Y es un gran ejemplo de sacrificio por la humanidad. Y tú y yo como padres, imitemos al Padre, sacrifiquemos también por nuestros hijos. Y cuando hablo de sacrificar, no es sacrificar ya la vida, porque la vida la entregó Cristo. Sacrificar horas de televisión, mamá. Todos los días pasas sentado en la televisión, papá y mamá, viendo, y los hijos perdiéndose. Sacrifica el televisor. Sacrifica horas de trabajo. Sacrifica. Mira, yo he visto familias y he conocido familias que al día de hoy están destruidas, ¿no? Ya no eran, pero en la época en que yo las conocí, eran familias muy adineradas, casas enormes, mansiones enormes para 4 personas, carros, lujos, viajes. Y esta familia, específicamente esta familia que estuvo muy cerca de ellos, cada vez que yo iba a la casa, en esa época era muy joven, soy joven todavía, pero era más joven, se escuchaba mucho grito, ¿no? Gritos por aquí, gritos por allá, y a mí me daba esta pena a veces, gritos, insultos, y no se sentaban nunca a la mesa a comer juntos, y tenían riquezas, vivían bien, pero como familia estaban totalmente destruidos. Y cada hijo tenía muchas cosas. Y papá y mamá se encargaron de que a estos hijos no les faltara nada económicamente. Los mandaron a estudiar a otros países. Económicamente bien estables. Pero un hogar disfuncional, peleas constantes, gritos, insultos. No se sentaban a la mesa a comer. Y pensando un poco en ellos, cuando leí el proverbio dije, ciertamente lo que dice la palabra, que mejor es un bocado de pan seco en paz que un buffet, un banquete en casa de discordia. Y al día de hoy ya la familia como tal
pues cada quien por su lado, ¿no? Los hijos crecieron, formaron su hogar y ya los viejos dijeron, no podemos seguir juntos. Y se acabó, se destruyó, se esfumó el hogar. Fue un hogar fundamentado en las riquezas, en los bienes, pero faltó Dios. Faltó Dios allí. Faltó la presencia de Dios. Cuando Dios no está en la familia. Ayer compartimos que lo voy a dejar también para que lo podamos profundizar un poco en los 100 días de gloria. Hay un salmo muy poderoso que dice que si Jehová no edifica la casa, el Salmo 127, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela vela la guardia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajas. ¿Qué quiere decir? Y anoche lo entendí. Que tú y yo podemos sumar esfuerzos por tener un hogar en bendición. Pero si el Señor no está aquí, va a ser muy difícil. Porque humanamente hay cosas que vencer. El yo, el ego, la altivez, la arrogancia. Si Jehová, si Dios no edifica, no está la presencia de Dios en medio nuestro, va a ser muy difícil y en vano vas tú a trabajar, dijo el salmista. Tú podrás construir tu casa, pero si el Señor no está en medio de ella, en vano trabajas, porque al final, y es importante que la presencia de Dios esté en nuestros hogares. Es importante que la presencia de Dios esté en nuestra familia. Es importante, es imprescindible, es urgente que la presencia de Dios esté en nuestra casa. Quizá tu panorama hoy es que tus hijos todavía están contigo. ¡Qué bendición! Desde hoy, mamá, papá, levántate a bendecir a tus hijos, a orar por ellos, a clamar por ellos. Pon las manos, unge su cama, unge su ropa, ora por ellos. Parece locura, pero ora por ellos. Desata sobre ellos bendición. Abre los cielos sobre ellos y empieza a atar toda cadena demoníaca, toda atadura del maligno. Empieza a reprender y echarla fuera en el nombre de Jesús de tu familia. Que tus hijos tengan libertad. Que tú puedas orar por ellos, bendecirlos, abrazarlos y decirle: hijo, te bendigo, hijo, te amo, te bendigo, hijo, que el Señor esté contigo, hijo, que tú ames a Dios. Quizá te va a decir: mami está loco, papá está loco, pero hazlo todos los días. Todos los días Job se levantaba para ofrecer por sus hijos. Todos los días tú, levántate para clamar por tus hijos, para ungirlos, para bendecirlos, para profetizar sobre ellos todos los días. Todos los días, mamá, papá. No baje los brazos. Y escúchame, y si ya se fueron de casa los hijos porque ya crecieron, pues ora ahí en tu casa por ellos. Allá donde estés, bendícelos. Y un día, cuando lleguen a visitarte, ora por ellos. Úngelos sin pena, mamá. Sin pena ora por ellos. Papá, sin pena ora por ellos. Quiero bendecirte, hijo. Quizá tu relación está rota con ellos. Ora que Dios sane. Y lo primero, y ya lo vimos en la familia que ora en los primeros días, lo primero que tenemos que hacer es restaurar la relación, pedir perdón. Hay padres que deben pedir perdón a los hijos. Lo veremos en los 100 días más a profundidad. Hay padres que deben sanar el corazón de los hijos. Hay padres que deben decir: hijo, perdóname, porque no estuve cuando creciste, porque no estuve cuando fracasaste en esto, porque no estuve cuando esa mala mujer te quiso atrapar, porque no estuve, hijo. Y cuando hablo de que no estuve, no me refiero a que estuve presente o también presente, a que no estuve espiritualmente también. Papá, mamá, como siempre les he dicho, mi primer ministerio que Dios me entrega a mí se llama familia. Antes de ser profeta a las naciones, pastor a las naciones, evangelista a las naciones, misionero a las naciones, mi primera misión se llama familia. Mi primera misión se llama familia. Que mis hijos amen a Dios, busquen a Dios, les sirvan
y que sean gente que viva para la gloria de Dios. Haz como Abraham, que clamó a Dios por su hijo Ismael, y lo que le pidió Dios, lo que le pidió Abraham a Ismael, es que la presencia de Dios estuviera en Ismael, es que Ismael pudiera vivir delante de Dios. Y dice la palabra que Dios le respondió a Abraham y le dijo que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Mira, no solo lo iba a bendecir espiritualmente, sino económicamente. Y es lo que tú y yo no hemos entendido. Hay un salmo que dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Como tú y yo buscamos a Dios, tenemos la bendición de Dios, nos enfocamos en lo espiritual, lo demás viene por añadidura. Cuando nos enfocamos en lo espiritual de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra vida, lo económico viene después, porque Dios suple nuestras necesidades. Todos pasamos en algún momento por crisis económica, y cuando la crisis llega, nos preocupamos y oramos: Señor, bendícenos, súplenos, prospéranos. Dios sabe que necesitamos eso, pero a veces es necesario que pasemos por esas pruebas para poder aprender a buscar de Dios. Y Abraham, escucha, la oración de Abraham no solo fue que estuviera Ismael delante de la presencia de Dios, sino que Ismael tuviera cielos abiertos. Y Dios le dijo, la oración de Abraham fue que Ismael pudiera estar delante de Dios, o sea, fuera un hombre de Dios. Y Dios le dijo que sí, pero que también lo bendeciría y también le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Aunque el hijo de la promesa era Isaac, la oración de Abraham provocó que Ismael y su descendencia fueran multiplicados y fueran bendecidos. Usted y yo tenemos que orar por nuestros hijos, confiando en que Dios siempre hará lo mejor para nuestros hijos. Mamá, papá, que tu oración hoy sea: Padre, llena a mi hijo de tu presencia. Llena a mi hijo de tu presencia. Llena a mi hijo de tu gloria, de tu unción. Bendice a mi hijo, guárdalo. Señor, que mis hijos te amen y vivan para tu gloria. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a levantarnos como hombres de Dios. Como Abraham se levantó para clamar por Ismael, tú y yo nos levantemos también para clamar por nuestros hijos. Y que Dios bendiga nuestra descendencia y que sea una descendencia poderosa en esta tierra. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu gran fidelidad. Gracias por tu palabra. Señor, hoy en el nombre poderoso de Jesús te pido que levantes hombres como Abraham, mujeres como Ana, pero también como Abraham, que consagren a sus hijos. Padre, que oren por sus hijos, que clamen por sus hijos, que los bendigan, que abran los cielos, Padre, sobre sus hijos. Yo te pido, Dios, que una generación de padres que consagren hijos, una generación de padres que eduquen a sus hijos, que instruyan a los hijos en tu camino, se levanten. Bendice a cada uno de los padres que hoy se conectan esta hora, en este tiempo, y los que van a ser padres. Señor, yo te pido, tu presencia los llene y que sean instrumentos tuyos, útiles, santificados y preparados para toda buena obra. Tu gloria, tu presencia, tu unción los llene, Padre, y que vengan tiempos nuevos, tiempos de gloria para la familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por conectarse, por unirse en este tiempo. Les recuerdo que estamos orando para que el Señor nos direccione
en los 100 días de intercesión y clamor profundo por la familia que tendremos si el Señor lo permite. Así que usted también únase en oración a nosotros. Les espero este jueves a las 5:30 de la mañana.